Somos gente consciente que no compite con gente. Somos gente excelente. Es una realidad contundente y que el propósito tenía 4 cosas. Vamos a hablar un poquitico de esas 4 cosas. Y hablábamos que el propósito tenía deseo, intención, voluntad, complacencia o disfrute, que es lo mismo. Entonces estas 4 cosas no podemos disociarlas. Son 4 palabras y tenemos que asociarlas al propósito. Entonces cuando nosotros entendemos estas 4 palabras, es que nosotros andamos en pos del propósito. Pero para esto tenemos primeramente, lo dijimos desde el primer día, saber quiénes somos nosotros. Y reencontrarnos desde nuestro interior. Yo no puedo tratar de buscarle propósito a la existencia humana si no se lo busco desde mi interior. Mientras yo esté buscando el propósito desde lo exterior, desde lo de afuera, lo que voy a encontrar siempre es problemas, vicisitudes, conflictos. Nuestro propósito siempre va a ser encontrado desde nuestro interior. ¿Por qué te hablo de estas 4 cosas? Porque si usted busca el propósito externo, seamos sinceros, nunca tenemos deseo de nada. Si usted se pone a ver desde aquí para afuera, usted se levanta por la mañana y usted dice, voy a limpiar la casa, por ejemplo, las mujeres. Y usted dice, no tengo ni deseo de limpiar. ¿Por qué? Porque fuera de nosotros, allá afuera, afuera de acá, en lo exterior, el deseo siempre está limitado. O si no estamos cansados, nos duele el cuerpo, como les ve, no hay agua, y tú dices, voy a gastar el agua ahora en limpiar, que hay que ahorrarlo. Entonces usted se le quitó ¿qué? El deseo. Pero el deseo nace desde el interior. Usted no limpia la casa, un ejemplo estoy poniendo, porque tiene deseo físico o no tiene deseo. Sino que usted dice, si no limpio, me come el churre. Si viene alguien a mi casa y ve la casa sucia, va a hablar de mí y se va a ir pensando que yo soy una persona que no limpió la casa, vivo y yo me churre. Adelante, compañera. Que saber por qué estamos en este tiempo. Eso es lo primario para poder conocer el propósito y volver a tener un deseo. Yo no puedo estar en esta tierra simplemente viendo que aquí no hay comida, no hay dinero, las cosas están malas, porque entonces empiezo a perder el deseo de estar. Pierdo el sentido de vivencia. Entonces, vivencia no tiene que ver con cosas materiales, que es ahí donde el ser humano perdió el curso de la vida. Entonces todo es por las comodidades son buenas, no son malas. No vamos a decir ahora, no, voy a vivir desnudo y ahí tirado en la calle, no. Pero, como dice el cubano, bueno o malo, usted tiene una casa, tiene una familia que la vida le dio. Porque, un ejemplo, o Dali no tiene una hija porque se la dio el diablo. Como decíamos antes, no, Dali, no era el tiempo de Dios que tuviera ese hijo. Dios, tiempo o no tiempo, Dios permitió un hijo, porque Dios no está loco, ni tiene vida, y no está ni tuerta, ni manca, ni está en una silla de ruedas, tiene vida, tiene los 2 brazos, las piernas, está llena de salud y eso es bueno, porque usted se alegra cuando sus hijos están bien. Entonces, eso lo trajo Dios, y si eso lo trajo Dios, tiene un propósito de existencia también. Entonces, como madre, ella no puede decir, no era el tiempo, a lo mejor si no lo hubiera tenido con Robertito y no con quien tuve la hija. Ya eso no se puede arreglar, ya eso fue. Entonces, el tener esa hija me tiene que dar un propósito de yo vivir. No de yo idolatrarla o adorarla a ella, sino de yo vivir. ¿Me entendió? Porque tengo un hijo, porque yo también estoy sano, porque yo también tengo vida. Tengo un matrimonio y tengo una casa. Entonces, eso no es el propósito no es cómo esté Cuba, sino cómo está mi familia, cómo estoy yo. Acuérdese, hablamos el domingo pasado, el propósito es ¿qué? Personal. Yo no puedo llevar mi propósito por cómo está Cuba. Que si llevo el propósito por cómo está Cuba, estamos desgraciados todos. Y entonces ya no hay deseo de estar en Cuba.
Pero mi deseo de estar en este país debe ser por mí, personalmente. Ah, si Dios me abre una puerta y me puedo ir, gloria a Dios. Como un muchacho que yo estaba viendo una película que se llama Rescate en Ámsterdam. Él no tiene familia ni nada, él era un hombre militar que matan al amigo, no sé qué. Y entonces a los años él vuelve a ver la familia. El marido de la mujer le dice a él que debe ser difícil que uno no tenga vuelva, no tenga por quién luchar. Y él dice, siempre hay por quién luchar. Siempre hay un sentido de vida, por qué vivir. Ahí está. Entonces, la vida se acabó, se te va a acabar. ¿Me entendió? Entonces, la vida continúa. Ahora, yo estaba pensando ayer, sentadito en un lugar, conversando, y yo pensaba por dentro. Yo hablo y a la vez pienso, no sé si usted tiene la capacidad de hacer eso. Y yo estaba diciéndome por dentro, si pudiéramos hablar con los muertos que hace fueron, y le pudiéramos preguntar, ¿tú me echas menos a mí? ¿Quién eres tú? Primero tú. Cuando ya la gente se va de este plano, perdió la conciencia, la mentalidad de quiénes son los que quedaron. Ya no se conocen. ¿Me entendió? Entonces, cuando la gente se va, tú tienes que seguir viviendo. Claro. Porque nosotros empezamos a decir, si me ve y ahora yo estoy haciendo y qué dirá, ya no va a decir nada, porque ya no está. ¿Me entendió? Porque usted no sabe qué hacer. ¿Qué se inventa? Y entonces, pero cuando a usted le nace un deseo desde su interior, entonces usted ya no cocina por cocinar, sino que cocinar tiene un sentido. Es decir, que el deseo tiene que ver con un sentido de vida. Si nosotros buscamos el sentido de vida acá afuera, no hay ninguno. Porque usted sale en este país, nosotros anoche salimos un ratito, o un rato, porque nos cogió casi las 2 de la mañana. Y cuando usted sale, usted ve las calles tan vacías, la gente ni sale. Yo le decía a Dani, a Camagüey antes a la 1 de la mañana era como si fuera a la 1 de la tarde. Estaba el pueblo así lleno, digo el pueblo como yo digo en Bayamo, ¿no? Aquí le dicen el comercio, el paseo, estaba siempre así lleno de gente. Usted va a las 9 de la noche y el paseo ya no hay nadie, ni los sábados. Así que ya la gente no tiene un deseo de salir a ningún lado, ni de ir. Es que ni la familia se visitan ya. Se visitan, no. No hay un deseo de nada. El deseo se perdió. Porque la gente no le ve ningún sentido a vivir ya en este país. Estaba leyendo una encuesta que hicieron en Santiago de Cuba, principalmente en niños de 10 años hasta 19. Y la encuesta dio un 95% de que todos los niños de 10 años hasta 19 años, ya jóvenes, maduros, le preguntaban, ¿quieres vivir en Cuba? Y todos decían, queremos irnos de este país. Todos los niños que tenían 10 años le decían, ¿dónde tú quieres vivir? En la Yuma. Todo el mundo se quiere ir para Estados Unidos. Entonces en esta encuesta estaba hablando un sociólogo ahí de esto, del gobierno, y él decía que eso no era culpa de los niños, ni del país, que eso era culpa del internet, de ellos ver las mentiras que les echan, de la comida, de cómo vivió la de ellos. Y ahora no podemos decir, si es una persona que vivió sin sentido, usted va a decir, pobrecito, se fue sin sentido de vida. Entonces eso es una parte donde usted se tiene que agarrar para que le dé fuerza a usted a vivir su sentido de vida. Yo no voy a vivir como fulano que se fue sin sentido de vida. Yo voy a vivir la vida mía. Pero si fue alguien que vivió con sentido de vida, entonces usted le da el doble deseo de seguir viviendo. Porque usted dice, si mientras estuvo aquí disfrutó, ¿por qué yo no? ¿Me entendió? Entonces yo no puedo hacerme propósito de lo que está fuera de mí. Porque lo que está fuera de mí anda sin propósito. Yo no puedo decir, voy a vivir como el vecino, porque el vecino no conoce propósito, no sabe ni por qué está. Entonces le pregunta ahora a cualquiera, bueno, ¿qué? ¿Por qué tú estás aquí? Estoy aquí por estar, yo no sé ni por qué estoy aquí. Porque no tienen existencia en su vida. Viven, pero no viven. Y eso es lo que Jesús le llamaba gente muerta. Por eso siempre Jesús decía, fariseos hipócritas, ustedes son como sepulcros. Blanqueados, son lindos por fuera, pero por dentro tienen un mal olor, están muertos. Usted va a una tumba y usted la ve linda allí en el
el cementerio hay tumbas hermosas, aunque usted diga que no, es azulejada, pintada, bella. Pero cuando usted abre la tumba, hay bestias muertos, están podridos los huesos. O sea, si hay personas, andan bien vestidos, tienen dinero, usted los ve con buenos carros, buenas casas, pero por dentro están muertos, están vacíos, no tienen sentido. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese sentido de vida. Los cristianos dicen, no, mi sentido de vida es Cristo. Pero otra pregunta yo la digo de ahora, si Cristo estuviera aquí así para ahora, le dijéramos, bueno, Cristo, mi sentido de vida eres tú. Él mismo te iba a decir, bueno, estás viviendo una vida equivocada. Porque yo morí por ti para que tú tuvieras tu sentido de vida. No el mío. ¿Me entendió? El propósito es que yo busque a Cristo y yo esté en Cristo. Y yo le decía, bueno, te voy a hacer una preguntita ahí sencilla. Si el propósito es buscar a Cristo, todos deberíamos estar buscando la misma cosa. Y todos deberíamos ser mansos, humildes, sencillos, porque así era Cristo, ¿no era? Y entonces, si Cristo era así, humilde, sencillo, amoroso, perdonador, yo le decía a esa persona, ¿y por qué la gente que busca a Cristo está fajada una con la otra? Murmuran, juzgan. Juzgan, no se aman, se dividen. Entonces, Con los hijos. entonces no están buscando. Se fajan con los hijos, apartan. Según ellos, si son para Dios, entonces están en contra de lo que es Dios. Así Entonces lo que tú haces, que va en contra de Dios, tú lo haces para Dios. Entonces tú estás en contra de Dios. si, Es como una justificante para seguir haciendo lo que hacen. Entonces, si el sentido de vida fuera seguir o buscar a Cristo, todos tendríamos una vida como Cristo, ¿no? Que eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero Pablo trataba de ser como el que él buscaba. Pero él le decía a los corintios, pero yo no veo eso en ustedes, porque en ustedes hay disensión, ustedes se fajan, los hijos desean la mujer del padre. Yo veo que aquí hay problemas grandes. Entonces, así mismo está la iglesia en estos tiempos. Y yo le decía a esa persona, mírate en tu iglesia. Tú eres, no, soy apostólico y profético. Ajá. Ahora, un pentecostal, ¿cómo tú lo ves? No, es un religioso, eso no va para el cielo, eso está perdido. ¿Y por qué está perdido? Porque no sabe lo que yo sé. Entonces tú tienes un orgullo, un ego. Tú te quieres mayor que esa persona. Y Pablo dijo en la misma Biblia que nadie tenga un concepto mayor que el que debe tener. Entonces tú tienes un problema. No, usted lo que no entiende es lo que dice ahí. ¿Y qué dice ahí? No, ahí dice un concepto mayor en que yo me crea, que yo tenga más dinero, más fama. No, ahí no está hablando de fama, ahí está hablando de concepto de persona. ¿Cuál es tu concepto? Tú dices que esa persona es un religioso, que no sabe nada, que se va a perder, pero tú te ves como alguien que sí sabe y conoce. Es orgullo, es un ego a gran potencia. Él ve a nosotros según el concepto de sí mismo. De sí mismo. Entonces me dijo que no era así, que estaba equivocado era yo. Y yo le dije, siempre voy a estar equivocado contigo porque en realidad tú te vas a justificar para seguir siendo como tú eres. Comprobaron los cuadros, porque hay formas de comprobar, se dieron cuenta que no era el original. Pero el que no sabe, ¿qué hace? Lo compra y da tantos millones de pesos como por el original. Y eso se llama plagiar algo. Es decir, tratar de imitar algo. Entonces, ¿usted cree que Pablo usaría la palabra imitar? Si la palabra imitar viene en el idioma español, pero en el idioma griego no viene la palabra imitar. Lo que Pablo dijo en el idioma original que él hablaba era, sean como Cristo es desde ustedes, como yo lo soy. Ahí nos dice, imiten. Lo que cuando la Biblia sufrió todas las transliteraciones que surgieron, le cambiaron palabras para adaptarla al español. Acuérdense que el español es una sola palabra. Mira que eres bella, ya. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Porque cuando usted le dice a un cubano, oye, tú eres bella, y tú le dices, no, pero estás linda, va a decir, soy linda, pero no bella. ¿Ves? Es como que limitan las palabras. Porque para el español, una palabra dice una cosa y otra dice otra, ya. Pero cuando usted va al arameo, al griego, al inglés, a cualquier otro idioma, una palabra dice muchas cosas. Un ejemplo, yo no sabía que I love you significaba muchas cosas. Porque para mí I love you nada más era te amo. Pero I love you también es te quiero. Pero I love you también significa te necesito. Pero I love you también significa como extrañar a una persona. ¿Ves?
Entonces, una vez una muchachita en la escuela, por yo hacerle una tarea, me puso en la libreta mía, al novio, y ay, te enamoré de mí. Y ya yo me quedé cosas con eso. Y cuando yo le bajé muela, como decíamos, no, usted no me gusta, yo lo que le puse ahí es que lo quiero por ser compañero, que usted me agrada, porque me ayudó. Yo le dije, ay, no, yo pensaba que... Me dijo, no, usted tiene que estudiar bien el inglés para que sepa lo que quiere decir al obvio. Entonces, el cubano es así, por una palabra se faja. Ahora yo a un vecino le digo un ejemplo, estúpido, y ya eso para ellos es una ofensa. Y no, más estúpido eres tú, y de tu mamá, y por ahí empieza la ofensa. ¿Ves? Pero cuando usted va al griego, la palabra estúpido no es una palabra que no es una persona que no sepa, sino que es una persona que tiene tanta sabiduría que lo que habla lo hace ser estúpido porque el otro no lo entiende. El estúpido no es el que no entiende, el estúpido es el que sabe mucho y quiere decirte algo que tú en realidad no entiendes nada. Entonces quedas tú como un ¿qué? Como un estúpido. La palabra estúpido en griego es saber más de la cuenta. La gente tú le dices en la calle y dice, no, estúpido es que usted no sirve para muchas cosas para que no podamos vivir el propósito desde afuera, desde nuestro exterior. Acuérdense, desde nuestro exterior nunca habrá deseo. De nada. Yo no tenía deseo de levantarme de la cama hoy y hablar con ustedes. Pero cuando me busqué dentro de mí, yo dije, bueno, ya es que yo no voy a hablar con ellos por causa de mí, simplemente, sino también por causa de ellos. Porque hay un propósito en que ellos también vengan y yo esté con ellos. Entonces, cuando usted se busque en su interior, siempre va a encontrar ¿qué? El deseo. Y entonces el deseo se hace una realidad, es igual que el que trabaja. Robertico no me puede decir a mí que todos los días se levanta libre, está dormida, está cansadito. Robertico no me puede decir a mí que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar con un deseo inmenso. Que él va por ir para allá porque él tiene un deseo. Que yo mandé a María y ella le compraba. Siempre que usted busque deseo desde el sentido correcto, que es interno, acuérdese. Si Lisbeth ahora dice, yo me cansé de buscar agua, ya no voy a buscar más agua. Me embarqué. No se lava las partes, no se lava la boca, no come, no toma agua. Entonces, todo tiene un sentido de vida. Cuando usted le busca el sentido a la cosa, entonces usted encuentra ¿qué? Deseo. Sí, porque ella dice, ¿no? O sea, es la cosa más real que se puede hablar en estos tiempos. Buscarle sentido a la vida. Porque la vida tiene sentido. O si no, bueno, yo no creo que nos hayan puesto en esta tierra por gusto. Dígame usted, no estoy viviendo por vivir aquí en esta tierra. Hasta que me vaya. Hasta que la muerte me busque. Dios me mete tanto material por Dígame usted. Yo estoy viendo colombianos ahí que le dice, están dejados el marido y la mujer y él va y le dice, no me voy de aquí hasta que tú me digas que tú me amas y pues, vamos a volver. Y ya la mujer, el tipo no se iba, y le digo, bueno, vamos a volver, le dice ella, vamos a ver qué sale de nosotros, porque ya yo no le veo sentido a esto. ¿Qué le vas a encontrar? Nada. ¿Bien? Y entonces ella se volvió a tocar con un hombre que está enamorado y ya se besó con el hombre. Y, es decir, no le va a hallar sentido porque el sentido de ella no está en ese hombre, está en el otro. ¿Entiendes? Entonces ella misma se está engañando. Cuando nosotros vivimos la vida sin deseo, tratando de vivirla, usted se está engañando a usted mismo. Nunca le va a hallar sentido a la vida. Y entonces todo el desorden que usted mismo va provocando, lo va llevando a más confusión y a más confusión. Fíjense, la vida se puede ver de dos maneras. Una, la vida se puede disfrutar. O la vida puede ser un experimento donde tú aprendes. Y a la vez la disfrutas. Es mejor la vida verla como un experimento, entenderla y disfrutarla, que tratar de disfrutarla sin entenderla. Porque usted la disfruta, pero llega el momento que usted se siente y se vuelve a encontrar vacío y dice, no le encuentro sentido a la vida. Sí, ayer finca de Yulki, nos gozamos, conversamos, comimos juntos y hablamos, pero hoy ya me siento ya vacío de nuevo. Entonces, la vida no puede ser un encuentro diario de sentirse bien con alguien, sino que la vida tiene que ser un encuentro con usted mismo y sentirse bien con usted, no con otro. Y entonces, en la vida, en estos días yo he estado mirando algo. La gente, ellos mismos desordenan su vida. Ellos mismos. Y ellos mismos dicen, yo no sé por qué mi vida anda así. Y yo los miro así y digo, pues eres tú mismo que la traes.
Y siempre le echan la culpa a otro. Ajá. O el Pero, diablo. El diablo diablo. también sigue ahí. pero yo no les digo nada, yo nada más lo miro. Yo digo, Dios mío, está ciego. Uno puede ver que él mismo está provocando todo lo que Claro. le está amargando la vida. Ah. ¿Vio? Un ejemplo, si usted siempre voy con las abuelas, y yo no quiero ser de ese tipo de abuelo, Dios mío, ayuda. Cuando yo veo el propósito desde mí, entonces yo digo, si el papá la castigó, yo no soy nadie para quitar el castigo. Tengo que callarme la boca. Si está mal lo que hizo y le reclamaron, está bien reclamado, porque lo hizo mal. ¿Me entiendes? Un ejemplo, yo aquí, voy a poner mi problema familiar. Yo aquí a veces, ese asiento está Robertico, y ya estos asientos están malos, yo lo compré de uso. Pero es lo que tengo y tengo que cuidarlo. Se está rompiendo ahí atrás donde Robertico está sentado ahí y se rompió el asiento. Y Isaías viene y se acuesta. Y yo le digo, párate de ahí, que si sigues acostado va a seguir rompiendo el asiento. Y él se para y dice, pues tú peleas por todo, compadre. Porque ellos no ven que a él no le importa si se rompe el asiento, porque él no lo va a comprar. ¿Entiendes? ¿Quién lo va a tener que llevar a arreglar? Yo. ¿Quién va a tener que orar? Yo. Porque él dice, si se rompió y no me siento en el piso ahí. Porque no hay todavía una madurez, una carga de que Una él te- conciencia. yo tengo un matrimonio, una familia. A él no le importa eso todavía porque él está estudiando y él no tiene responsabilidad. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú regañas a alguien porque no conoce su propósito de existencia, siempre le va a molestar. Y el que lo defiende, que tampoco conoce el propósito de existencia, va a ver que tú eres malo. Entonces, ellos no tienen, o gente, tienen hijos. Y cada vez que Isaías tenga un niño y le diga, siéntate ahí, y yo ahí le digo, vete a jugar. Y cuando venga Isaías, ¿y qué mandó? No, yo no lo trate así, tan recio, ese es un niño. Y cada vez que yo le quite la autoridad al padre, ¿vio? El niño a quién no va a respetar, Al padre. no a mí. No, no, ni al padre tampoco. Al padre después, pero el primero que lo va a respetar es a mí. Porque cada vez que él me ve entrar a la casa, él le va a formar un pateo al padre porque ya sabe que hay alguien que lo protege y lo sobreprotege. ¿Me entiendes? Y entonces el primero que le va a faltar es respeto a mí, porque él va a decir, este es el que me deja hacer todo lo que me da la gana. Y le digo, siéntate ahí, hazle caso a tu papá. Porque él dice, tú eres el primero que me manda a irme. ¿Ves? Entonces, yo mismo después digo, oye, este nieto ni me respeta, mira eso, yo que quería a mis hijos. Pero si tú mismo eres el que está trayendo ese desorden. ¿Ves? O en el matrimonio, un ejemplo, que el padre quiera castigar al hijo porque lo hizo mal y la madre le tape toda la falta y quiera quitarle el castigo. Entonces, quitarle la autoridad al padre. ¿Qué está pasando en la casa? No hay un respeto el uno con el otro y entonces el hijo se va a apropiar de ese momento para faltar el respeto. Y entonces hay contiendas matrimoniales por causa de no tratar de traer orden a la casa. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué el matrimonio anda así? Nada, por ustedes mismos, porque no hay un respeto dentro de la misma casa. Y entonces nosotros le echamos la culpa a otro de lo que nosotros mismos tenemos que arreglar. Si ellos no tienen, o gente, tienen hijos. Y cada vez que Isaías tenga un niño y le diga, siéntate ahí, y yo ahí le digo, vete a jugar. Y cuando venga Isaías, ¿y qué mandó? No, yo no lo trate así, tan recio, ese es un niño. Y cada vez que yo le quite la autoridad al padre, ¿vio? El niño a quién no va a respetar, Al padre. no a mí. No, ni al padre tampoco. Al padre después, pero el primero que lo va a respetar es a mí. Porque cada vez que él me ve entrar a la casa, él le va a formar un pateo al padre porque ya sabe que hay alguien que lo protege y lo sobreprotege. ¿Me entiendes? Y entonces el primero que le va a faltar es respeto a mí, porque él va a decir, este es el que me deja hacer todo lo que me da la gana. Y le digo, siéntate ahí, hazle caso a tu papá. Porque él dice, tú eres el primero que me manda a irme. ¿Ves? Entonces, yo mismo después digo, oye, este nieto ni me respeta, mira eso, yo que quería a mis hijos. Pero si tú mismo eres el que está trayendo ese desorden. ¿Ves? O en el matrimonio, un ejemplo, que el padre quiera castigar al hijo porque lo hizo mal y la madre le tape toda la falta y quiera quitarle el castigo. Entonces, quitarle la autoridad al padre. ¿Qué está pasando en la casa? No hay un respeto el uno con el otro y entonces el hijo se va a apropiar de ese momento para faltar el respeto. Y entonces hay contiendas matrimoniales por causa de no tratar de traer orden a la casa. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué el matrimonio anda así? Nada, por ustedes mismos, porque no hay un respeto dentro de la misma casa. Y entonces nosotros le echamos la culpa a otro de lo que nosotros mismos tenemos que arreglar. Viviendo por vivir. Y lo más malo de este mundo es vivir y ver vivido sin sentido. Usted se murió
Y usted no dejó nada. Por eso hay gente que se muere y más nunca se habla de ellos. Dice, oye, ni a fulano ni lo mencionan ya, porque vivió sin propósito, sin existencia. Pero cuando usted vivió con propósito, a esa persona nunca se deja de mencionar. Siempre está ahí presente. Siempre está presente. ¿Por qué? Porque marcó, tocó. No fue una persona que vivió por vivir, ni se metió en la vida ajena. Primero se metía en su propia vida. Entonces a esas personas las respetaron, le vieron una luz, le vieron algo que los demás no tenían, le vieron una gracia. ¿Entiendes? Entonces usted siempre dice, oye, fulano, ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de Mengano? Con nosotros trabajó un pastor, Eloy, que se murió joven, igual que te vine con 43 años, cuando el COVID. Pero siempre que nos reunimos, nosotros tenemos que hablar de ese muchacho. Porque era una persona intachable, una persona que tocaba. Entonces, ¿cuál es el que se olvida? El que vivió por vivir. Pero cuando hay una persona que usted le vio un camino trazado, que tenía un sentido, usted dice, wow, se murió con un sentido. Le echo menos porque era una persona así, así, así. Pero una persona que no, usted dice, tenía que haberse muerto antes. Porque no tenía existencia de vida. Entonces las personas no se van. Las personas nunca se van. El que se muere nunca se va. Siempre queda. Y está entre la familia, está entre la gente que amó. ¿Por qué? Porque su nombre siempre está ahí. Yo le decía a Daniel que el día no es lo mismo recordar a un mártir de la historia, que te lo obligan a recordar. Y hoy se murió Martín en Dos Ríos. Nadie que nace recordarlo. Fue porque dejó una huella. Es imborrable. ¿Me entendió? Y eso no puede borrar nadie. Y usted decirá, me voy a sacar esto de adentro. No puede, porque esa persona le dejó algo a usted tan poderoso, una luz que tenía, que es imposible olvidar. Entonces, terminamos con esta otra palabrita para no hablar tanto. Intención. Si hay un deseo, si no hay deseo ya de amarse el uno al otro, no va a haber la intención de estar juntos. Fíjense, la palabra intención proviene primero de la palabra ¿qué? Deseo. Si no hay un deseo, no va a haber intención de nada. Intención quiere decir como el deseo de hacer, el deseo de amar, el deseo de llevarse bien, el deseo de estar juntos, el deseo de ayudar, de echar para adelante, como uno dice en la vida. Usted dice, tengo la intención de hacer esto, pero esa intención la provocó primero un deseo. Un ejemplo, Robert cuando dice, me voy a comprar un triciclo, le voy a poner batería y motor al triciclo. Yo sé que lo logra porque cuando él se pone en eso, él pone toda la intención en eso y lo hace real. Entonces hay áreas de nuestra vida donde hay más deseo y hay en otras donde no hay mucho deseo. Y entonces donde tengo el enfoque del propósito de lo que quiero hacer, le pongo toda la intención. Me pongo a trabajar en función de eso. Cuando usted dice, me voy a comprar esos zapatos, gano 2,000 pesos, pero voy a ahorrar 50 pesos todos los meses. Y usted lo ahorra. Se metió 2 años, pero a los 2 años usted trae los zapatos. Y usted dice, oye, te compraste los zapatos, ¿viste? Yo te dije que me lo iba a comprar y me lo compré. Porque usted tenía un deseo que lo llevó a una intención. Entonces, fíjese, ninguna de estas palabras se cumple, vuelvo al principio. Si usted no entiende qué, propósito. Es como el ancla. Caminar en pos de lo que tú quieres lograr, de lo que ya tú sabes que eres o de lo que tú sabes que está delante de ti. Por eso es que Pablo decía, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo a lo que está aquí. Delante. Él decía, me acio a lo que está por delante. La palabra así al decir me agarro, me anclo, me afirmo, me fundamento. ¿Me entiendes? Entonces, si el fin de Yulki es ir donde está la hija, a Bélgica, ¿no? Y su hija tiene ese deseo y las dos se proponen eso, ella va a ir. Así. Pero si la hija empieza, yo quiero que mi mamá venga, mi mamá viene, entonces se va a meter en mi vida y yo no voy a poder salir y va a estar diciendo que tengo que cuidar al niño, mi mamá es peleona. Y ya yo, oye, me hiciste los papeles, no mami, yo estoy aquí en cartera para hacer papeles, porque no hay deseo. Y como no hay deseo, no hay intención. ¿Ve? Ella tiene el deseo, la intención, pero allá hay alguien que le está estorbando el deseo y la intención de ella llegar. Entonces, por eso es que la Biblia decía, si dos se pusieran de acuerdo. Entonces, el acuerdo existe por causa de un propósito. Aunque, volvemos a repetir, aunque el propósito mío no sea el de Dania, ni el de Daniel mío, pero nos ponemos de acuerdo
en ese propósito y con la misma intención llegamos al mismo lugar, aunque sea por diferentes vías. Ahora, Yulki y la hija se ponen de acuerdo. Yulki no está en Bélgica, pero la hija sí está. Y es la que está haciendo los papeles desde allá, y ella hace aquí lo que le corresponde hacer. De diferentes lugares, con un mismo propósito, una misma intención, un mismo deseo, fueron por diferentes caminos y lograron lo mismo.